Sáquennos de aquí. Una entrevista de Nikki Eltz a María Sima. En su opinión, ¿cada cuánto deberíamos asistir a misa? Todos los días. ¿Se sorprende? No se sorprenda. Para acercarnos más a Dios, debemos primero buscar tiempo para Él con un poco de disciplina. ¿No nos regaló Él la vida y el tiempo? Entonces, ¿tanto nos cuesta devolverle una parte de cada día a cambio? Sé que la sociedad actual nos tiene a todos programados para correr de un lado a otro, como innumerables excusas para negar lo que necesita el tercio de nuestro ser, que consiste en lo espiritual. El hombre necesita alimento, tanto para su cuerpo como para su mente y para su vida espiritual. Si se ignora alguna de estas tres dimensiones, nunca podremos alcanzar el equilibrio y la plenitud, y por lo tanto permanecemos incompletos. Dios nunca quiere que alguien se retrase. Le aseguro de corazón que una vez que le damos ese tiempo a Jesús, nos sorprenderemos pronto de poder haber vivido antes de otra forma. Dios nos trae tanta paz, tanta fuerza y felicidad. Jesús no es más de las ayudas psicológicas. Él es Dios y por lo tanto nuestro verdadero y único mejor amigo. Al mencionar la misa, diría, me recuerda a una señora del purgatorio que se me apareció. Cuando le hice la pregunta acostumbrada, respondió: vaya y dígale a mis hijos que seré liberada cuando ellos ofrezcan 75 misas de diario por mí. Me encuentro en el purgatorio porque no les enseñé el valor de la misa de diario. Entonces me comuniqué con esta familia y les dije lo que su madre me había dicho. No era una familia pobre, y uno de los hijos comentó: bien, pediremos que se celebren 75 misas y ya está. No, les dije firmemente, eso no sirve, porque la razón por la que todavía está en el purgatorio es por no haberlos enseñado el valor de asistir a la misa los días laborales. Debéis asistir juntos a 75 misas y llevar a vuestra madre en el corazón como única intención. Eso es lo que quiere de vosotros. Después de vaguear un poco, aceptaron. Verá, Dios tenía un plan aún más grande para ellos. Desde que les di esta noticia, puedo decir con seguridad que han continuado asistiendo a misa casi diariamente, y de esta forma lo que recibieron fue 10 veces más que simplemente saber que su madre se encontraba en el cielo. Quizá hasta ahorraron dinero. Entonces, ¿es importante un equilibrio cuidadoso de nuestras tres dimensiones para alcanzar la plenitud en esta vida? Sí, así es. Si la sociedad nos dice que el espíritu ya no es necesario en este mundo, gobernado por la ciencia y la psicología, pero es algo que se contradice directamente con los hechos. ¿Por qué cientos de personas vuelan a la India a sentarse y a cantar salmos en la orilla del Ganges? ¿Y por qué las sectas y las sociedades secretas tienen sus salones colmados de personas en cada ciudad? Deberíamos ocuparnos del lado espiritual de las personas con alimento y con bebida de la misma forma que también debemos ocuparnos de otras dos facetas de las que estamos constituidos. En la actualidad hay mucha ignorancia y confusión cuando el mundo tan secularizado se encuentra con personas que tienen dones espirituales. No hay problema en aceptar a las personas físicamente dotadas y de hecho se les llena de dinero y se les entroniza, especialmente a los ojos de los jóvenes. Luego están las personas mentalmente superdotadas que usan sus dotes en favor de las masas, y cuando aparece una persona espiritualmente dotada, el mundo se confunde muy fácilmente, porque en este caso se necesita aún más discernimiento y amor para saber si proviene o no de Dios. La mayoría de las personas han oído hablar al menos que los poseídos por el demonio logran en ocasiones una fuerza física enorme y grandes habilidades.
No muchos saben que Satanás era el más inteligente de todos los arcángeles y que puede fácilmente, por lo tanto, unir sus fuerzas con aquellas personas a quienes el mundo de hoy reconoce como a las más inteligentes. Y cuando se da el caso de una persona con unos especiales y delicados signos espirituales, muchas veces la relegamos a un manicomio, excepto en el caso que ofrezca lo que a nosotros tanto nos gusta, como por ejemplo éxito, dinero, poder, amor falso y demás. Cuando buscamos quiénes son las más queridas y a los que de verdad se les respeta, veremos que siempre se trata de aquellos que acompañan sus dones especiales con la humildad, porque han sabido reconocer que lo que tienen es solamente un regalo y que por lo tanto son meros vehículos de su grandeza. La persona dotada físicamente también debe ocuparse de su mente y de su alma, así como quienes recibieron una inteligencia elevada deben ciertamente ocuparse de su cuerpo y de su alma. Por lo tanto, las personas dotadas espiritualmente también deben ocuparse de su parte física y mental. Dios siempre quiere que haya humildad y equilibrio en todo lo que hacemos. El equilibrio es muy importante. La Santa Misa es el lugar en donde se unen en forma perfecta estas tres dimensiones: la verdadera presencia de Jesús para el alma, la palabra y otras enseñanzas para la mente, y el pan y el vino para el cuerpo. ¿Qué ocurre o cómo nos debilitamos cuando hacemos caso de nuestra faceta espiritual? Si esa faceta tan importante permanece inactiva, buscaremos inconscientemente un sustituto, un sostén donde apoyarnos para compensar esa ausencia. Así, muchas veces se cae fácilmente en las drogas, en el alcohol, en el sexo, en una total dependencia por conseguir dinero, poder o estatus social, o en huir a alguna secta que prometa paz y plenitud, donde no se avisa de quienes lideran la secta están en comunión con espíritus malignos. María y la misa es lo que mejor llena esta necesidad más que cualquier otra cosa. Sin duda, la misa es la forma más poderosa que tenemos de alcanzar a Dios. Es la oración más poderosa que nos ha dado Dios. Su amor por nosotros, todo su sacrificio por nosotros, se hace vivo a través de la misa, en formas de que no podemos imaginar. ¿Qué es entonces lo más acertado que podemos hacer por las almas difuntas cuando se trata de ofrecer una misa por ellas? Lo más rápido y lo más cómodo y menos cariñoso es contentarnos con un pequeño ofrecimiento y que el sacerdote lo anote en su libro de intenciones. Es mucho mejor, y hay pruebas que evidencian que se dan más purificaciones y liberaciones cuando un familiar o un amigo cercano acude como penitente a asistir a la misa por el difunto. Lo mejor para ayudar a las almas es pedir que se anote el nombre del difunto en el libro de las intenciones y que alguien esté presente para que interceda por él. Esta es la forma más completa, más preciosa, la más pura y la más afectuosa de todas. En cuanto al hecho de escribir sus nombres en el libro de intenciones, lo mejor sería que solamente pidiéramos por un solo nombre en cada misa. Sé que hoy en día, debido a la falta de sacerdotes y por lo tanto de misas, a veces es casi imposible. Lo más usual en la actualidad es inscribir unos 3 nombres, pero entonces, ¿cuál es la diferencia con anotar 30 nombres por misa? En especial, hoy que las parroquias necesitan tanto de fondos, debería ser un solo nombre. Yo encargo las misas en el monasterio carmelita de Fátima, que no solo me aseguran que solo piden por una sola persona en cada misa, sino que también tienen una gran cantidad y necesidad de fondos. Si queremos hacerlo bien, hay que recordar que el tiempo y el espacio no juegan ningún papel. Por lo tanto, no es necesario asistir a la misma misa
que se encargó por aquella persona. Si tenemos presente este dato, podremos evitar muchos conflictos a causa de calendario o aliviar los inconvenientes de los desplazamientos. Cuando se trata de tiempo y espacio, hay que tener presente que Dios es Dios. He visto en muchos casos que las purificaciones ocurrían mucho antes de que se celebrara la misa. Con esto no solo me refiero a las liberaciones de las almas del purgatorio al cielo, sino también a cargas entre las personas vivas que desaparecían cuando quedó acordada la necesidad de la misa. Dios en estos casos sabe que la intención es buena y que se hará después, y Él nunca quiere hacer sufrir a alguien un minuto más de lo necesario. ¿Puede contarme de algún incidente en donde un alma le haya manifestado claramente que asistir a misas extras por ellas es necesario y bueno? Sí, conocí a una muchacha joven que deseaba hacer más por las almas, y cuando le preguntó a su madre qué podría hacer, ésta le sugirió que asistiera a 2 misas los domingos en lugar de una. Así lo hizo durante un tiempo, pero poco después el párroco notó que estaba asistiendo a 2 misas los domingos y le preguntó por qué lo hacía. La joven contestó que lo hacía por las almas. El párroco no entendió la respuesta y hasta le dijo que la segunda misa no era válida y que estaba perdiendo el tiempo. Descorazonada y sorprendida, la muchacha dejó de hacer lo que había empezado. Luego, al poco tiempo, murió el párroco y se le apareció a esta muchacha desde el purgatorio y le dijo que no sería liberado hasta que ella asistiera a todas las misas que él le había impedido por haberla aconsejado tal mal. Habrá muchas personas que se lamentarán mucho en un futuro por haber dado consejos de este tipo, tan comunes el día de hoy. Hace poco mencionó el mundo de la ciencia. ¿Le han dicho algo las benditas ánimas del purgatorio que, por así decirlo, corrija algo de los científicos de hoy en día que sostienen como verdadero? En este momento solo puedo pensar en un caso. Se trataba de alguien que preguntaba sobre el lugar en que vivió Eva y los años transcurridos desde entonces. Algunos científicos de Estados Unidos y de otros países creen, sobre la base de unos estudios muy sofisticados, que vivió hace 250,000 años en el norte de África o en Asia Menor. Le pregunté a las almas si la respuesta se aproximaba a la verdad. Me dijeron que era un error, lo que significa que aquellos científicos aún tienen mucho que investigar.